Estimado Miguel Ángel, es un gusto realmente poder tenerte aquí junto a nosotros en este programa de conversaciones. Hay un pitito por ahí dando vuelta. Hay Ya, un un pitito, no pito. sé por qué apareció. Ahí sí, ahora sí, ya, Ya. ya. En este programa estamos con el doctor Miguel Ángel Solar para conversar de muchos temas, pero sobre todo algo que él ha sido el pionero en Chile en hablar justamente sobre un tema que es fundamental, la fiebre. Y de ahí vamos a derivar otras cosas. Así que, Miguel Ángel, tú has sido siempre un apóstol para enseñarle a las personas, ¿ya? Y en este caso sobre un tema que es tan frecuente que muchas veces lo olvidamos. Cuéntanos acerca de lo que tú has hecho sobre la fiebre. Mira, en realidad esto comenzó hace ya 40 y tantos años, ¿ah? Yo vivía en un pueblo chiquitito en Venezuela, 600 habitantes, ¿ah? Y veía a una niña media hora a pie que hacía neumonía a repetición, una niñita de 6 7 años, ¿ah? Y yo iba y neumonía, bueno, penicilina, en fin, lo que mismo se hace en ese tiempo era inyectable, ¿ah? Y de repente leí en el libro que yo había estudiado pediatría, en el libro de Meneghello, porque yo estaba haciendo mi reválida, o sea, para ser médico también venezolano, ¿eh? Entonces estudiaba mucho en las noches. Vi algo que se me había pasado a la pasada, se me había pasado, digamos, sin ponerle atención. El artículo de Plata Rueda, un médico colombiano que escribía en este libro, que es un libro, tú sabes, el libro Pediatría de Meneghello, es el único libro chileno, hecho por un chileno, ¿eh? Que se estudia en toda América Latina. O sea, que es un libro, Es un digamos, de clásico, gran difusión. El Meneghello, todo el mundo habla del claro, es Meneghello. un clásico realmente. Es un clásico, exactamente. Bueno, y ese médico decía una cosa que la ciencia no tiene ninguna duda, en que la fiebre es una reacción fisiológica en contra de la infección porque ayuda a estimular la inmunidad. En animales está probado de manera tan clara que no se puede estudiar en humanos, o sea, no se podría estudiar en humanos porque en animales se mueren los animales que le bajan la fiebre ante la infección. En Wow. ese tiempo yo apliqué con esa niñita de 5 o 6 años, apliqué y le dije, bueno, nunca más le va a dar aspirina, porque en ese tiempo se usaba aspirina para los casos de resfrío, gripe de los niños. A todos nos dieron, a ti también, o sea, cuando Sí. niño, digamos, ¿eh? Y le quité y nunca más hizo neumonía. Entonces ahí empecé a aplicar esto y lo he aplicado durante 40 años con mis pacientes, con mis hijos, mis nietos, mis médicos también, cuando he tenido que tratarlo, digamos, ¿eh? Y la población, ¿eh? Y la verdad es que cambia completamente la evolución de las enfermedades infecciosas, totalmente. Porque obviamente la inmunidad se estimula. Ahora, y el gran miedo de la fiebre, en ese pueblo chiquitito, a mí me llegaban los niños con convulsión febril también, pero me llegaban a los 5 minutos porque era un pueblo chiquitito, de 600 habitantes. Entonces yo les tomaba temperatura rectal y tenían 37,8. Entonces ahí vi yo algo que también decía el libro de Meneghello, que la convulsión febril, que es el gran miedo de las madres, uy, tiene 40 grados, va a convulsionar. No, se producía no cuando la fiebre estaba alta, sino cuando iba subiendo. Era parte del calofrío. Porque tú sabes que la que produce el calor es el calofrío, o sea, la contracción muscular. El La cuerpo hace un contracción. gran esfuerzo en producir calor, y lo produce tal como subiendo un cerro, como quien dice. Me explico para decirlo así, ¿me entiendes? En este caso de un calofrío. Entonces no había cuando un niño llegó a 40 grados, el niño ya no va a convulsionar. Y eso yo lo comprobé tanto con niños como con adultos. Son gente que convulsiona, que tiene problemas neurológicos. Entonces no había ningún motivo. Y me fui después a estudiar la bibliografía, y esto lo decía el Maitland Plus. O sea, la biblioteca de los Estados Unidos decía exactamente lo mismo que yo decía, ¿eh? O sea, lo mismo que yo hacía. Ellos lo dijeron antes probablemente. Bueno, eso me llevó, digamos, a esta línea de enseñar a las madres a no bajar la fiebre y tener toda una metodología que no es fácil, porque llevamos muchos, no sé si decenas de años. La aspirina nace a fines del siglo XIX como un medicamento y se difunde por todas partes como un gran medicamento analgésico, sin duda, que es maravilloso, ¿me entiendes?
Pero incluso la gran difusión que tuvo la aspirina en términos comerciales, que estaba en los almacenes, fue por ahí por 1920, por ahí. O sea, coincide con la gran pandemia, la gran epidemia, la gran pandemia de la influenza que mató, tú sabes, 50 millones, ¿me entiendes? Exactamente. Bueno, todo esa me llevó a mí a aplicar esto sistemáticamente. Y en la pandemia yo me dediqué, yo seguí trabajando, no le hice caso al ministro, dime para la casa, me explico, por edad. Y ahí enseñé mucho esto, y yo diría que en Temuco los médicos ya respetan eso. O sea, antes me acusaban, ¿me entiendes? Mis colegas me acusaban, digamos, cuando yo difundía videos con esta información. Ahora, lo que pasa, Sergio, es que para no bajar la fiebre, se requiere un protocolo muy exigente. Una vez una colega mía, una reunión de jefes de servicio, yo era jefe de servicio ahí en el hospital regional, me preguntó, ¿cómo hago yo, doctor, para no bajar la fiebre en un niño con 40,5 grados en la urgencia? Y yo le dije, mire, doctora, para yo bajar la fiebre me demoro 20 segundos. Para bajarla, perdón. 20 segundos, basta que coloque tal droga cada 8 horas, me explico, en gotas o en pastillas. Para no bajarla me demoro 20 minutos. Fuera de explicarle en detalle, o sea, ¿por qué no voy a bajarla? Fuera de examinar completamente al paciente, oídos, nariz, garganta, riñones, cerebro, todo, para asegurarme que es nada más que una virosis, que no requiere antibióticos, no requiere otra cosa, ni otros exámenes. Que es gripe, que es nada más que una gripe. Yo tengo que asegurarle a esa persona que mañana, al día siguiente, yo lo voy a ver a las 8 de la mañana para ver la buena evolución que ha tenido. O sea, es todo un protocolo distinto, que es difícil de aplicar. Incluso digo yo, a quien más me cuesta aplicarlo yo es a las mujeres dueñas de casa. Porque una mujer dueña de casa con fiebre no es como tú, que te acuestas y te olvidas del mundo. Tu esposa se obliga a trabajar por los hijos, por ti, ¿me entiendes? Ella vive en el trabajo, te fijas, la mujer siempre su casa es el trabajo. Entonces, se levanta y le duele la cabeza, claro que le duele la cabeza. ¿Ah? Mi experiencia es cuando uno no baja la fiebre, el niño duerme, el adulto duerme, se queda dormido, cuando lo toma bien, digamos. ¿Me comprendes bien? Sí. No veo ningún problema. Yo sufrí el COVID, tuve 5 días con fiebre, dormí 5 días, bajé 10 kilos, y estaba con sobrepeso. 1 kilo porque hay que meterle carbón, grasa a la fiebre, al cuerpo para producir fiebre. Si es un trabajo, es como prender una estufa, ¿te fijas? Hay que meterle pellets, como quien dice. Y 5 kilos por no comer. Entonces uno no come y gasta mucha energía, así que también la recomiendo para el sobrepeso. Bueno, eso es un poco. Ahora, la verdad es que hay mucha dificultad en aplicar el protocolo, y una de las principales es la muy idiota norma de no pagar los 3 primeros días de licencia. ¿Qué es lo que hace un trabajador de la construcción? Si tiene que mañana, ¿no es cierto?, levantarse con fiebre, toma un medicamento antipirético para poder trabajar. ¿Ah? No puede no ir, ¿me entiende?, a trabajar porque pierde la semana corrida, una serie de ventajas, ¿me explico? ¿Qué es lo que le dice un jefe a una secretaria importante si amanece con 37,8, 38? Tómate tal pastilla. ¿Me explico? O sea, hay una cultura que tiene que ver con el trabajo y con la falta de respeto de los síndromes infecciosos que requieren 3-4 días de cama. Bueno, ahora hay una inmensa. Eso es algo muy interesante, porque mira, se transgreden lo que debiera hacer la naturaleza, ¿ya? Y esa es una gran causa de los problemas que tenía el ser humano. Siempre estamos transgrediendo, sea por imposición, ya, como en este caso, o también por autoimposición, que hay personas que son trabajólicas. Entonces el tema es que hay que aprender a respetar los ciclos de la naturaleza y los ciclos nuestros también. Así es, exactamente. Así es. Por eso te digo yo que hay medicamentos analgésicos fantásticos. Yo los usé mucho, yo trabajé mucho en cáncer avanzado, pero no en fiebre. O sea, la fiebre, cama, agua, vitamina C, que algunos científicos dicen que ayuda porque se requiere mucho gasto de vitamina C en la lucha antiinfecciosa. Y evolución, hacer un registro para verle buena evolución.
¿ah? Y el niño es increíble. Yo recuerdo que la primera experiencia yo que tuve fue con mi hija, la cuarta de mis hijas, que hizo 40 y medio. Y mi señora naturalmente me pedía que yo le diera algo y no le di nada, y al día siguiente andaba corriendo. ¿Me explico? O sea, las fiebres muy altas duran un día a veces. ¿Me explico? O sea, bueno, como te digo, esto es, en la pandemia también yo quise investigar esto en la cárcel de Temuco. 500 hombres sin distancia física, era un laboratorio ideal. ¿Ah? Traté de convencer a las universidades de aquí de Temuco que lo hiciéramos, hice un protocolo, en fin, todo para hacer una buena medición, con exámenes bueno, todos los exámenes necesarios, incluso de anticuerpos, y enseñé a los monitores de la cárcel, a los presos, a los muchachos jóvenes que eran monitores, les enseñé la tecnología para no bajar la fiebre. Y queríamos hacerlo en un lugar, una enfermería, de modo que tuviéramos un lugar de aislamiento, me explico, con buenos registros de la enfermería de la cárcel. Pero fracasé porque los presos no entregaron a los compañeros, o sea, los monitores no entregaron, los manejaron en sus carretas. Pero tengo un dato solamente. En toda la pandemia en la cárcel de Temuco no hay ningún paciente preso hospitalizado, ninguno, cero. Qué maravilla, qué maravilla. Le he pedido que comparen con otras cárceles al doctor Cárdenas, que es el doctor que es pariente de su mujer, Álvaro Cárdenas, que es muy bueno, te recomiendo, que es un gran colega. Pero todavía no tiene los datos de qué pasó en las otras cárceles similares para tener una cierta, pero naturalmente eso del punto de vista científico es nada más que una anécdota, no tiene una prueba. En animales no hay ninguna duda. En animales, cuando tú agarras animales, les metes a dos series, A y B, un bicho infeccioso, digamos, a los que le bajan la fiebre se mueren 100%. A los que no le bajan, se mueren nada más que el 30%. También se mueren algunos, ¿me entiendes? Qué interesante. Bueno, eso es muy importante. Ahora, tú has trabajado no solamente en esto, porque toda la parte, por ejemplo, de desarrollo, la parte indígena, has trabajado muy fuerte con el mundo mapuche. Cuéntanos algo de eso. Mira, a mí esta mirada, digamos, de la fiebre también me llevó a otros desarrollos, naturalmente. Y naturalmente el desarrollo principal que me llevó es a recoger lo que me enseñó también mi profesor en la Universidad Católica de Santiago, el doctor Barahona, que la enfermedad era un componente de dos cosas: una agresión, la etiología que llamamos, y una reacción, el síndrome. Y el síndrome era lo bueno. O sea, la fiebre, el síndrome infeccioso, es contra el virus. Todo lo que ve una persona con gripe, lagrimeo, catarro, congestión, fiebre, reposo, digamos, decaimiento, es para atacar el virus. El problema es el virus. El virus no lo vemos. El mal no es la enfermedad que vemos, sino que la que no vemos, digamos, la parte que no vemos. Ahora, cuando tú llevas esto a los síndromes anímicos, ansiedad, depresión y psicosis, ese no es el mal, es la reacción frente al mal. El mal es el maltrato interpersonal, buscado o hallado, ¿me explico? Y las dos cosas, porque uno siempre se la busca y se la halla, como quien dice, ¿no es cierto? Yo recuerdo una Lahuentuchefe una vez allá en Curaco de Vélez, que Jaime Bacache me había invitado a un evento. Yo le pregunté, ¿y usted, señora Lahuentuchefe, ¿no? Tú sabes que los médicos, en términos mapuches, somos Lahuentuchefe nomás, ¿no es cierto? Sí, somos yerbateros. Exactamente. No somos machis, somos yerbateros. No hemos agarrado, digamos, alguna de las costumbres de las machis, en el sentido de que somos un poco brujos, pero porque el Estado nos apoya, ¿me entiendes? ¿Me explico? Bueno, yo le pregunté, ¿qué es lo que primero hace con un enfermo? Ella me dijo, en la Lahuentuchefe, lo primero que yo hago es decirle que ella es responsable de su enfermedad. O sea, que usted se la buscó. Si está ansiosa, si está depresiva, si está psicótica, usted se la buscó también. O sea, porque el que se sana es uno, tiene que reconocer uno la transgresión, como quien dice. Sí. Sin duda que cuando meto la pata en un hoyo ahí en Temuco y me quebro el pie, yo puedo decir que el alcalde es malo porque no cierro el hoyo, ¿me entienden? Pero también puedo decir que yo no vi el hoyo. O sea, también soy responsable. Esto del derecho a la salud ha hecho perder eso, ¿me entiendes?
O sea, la política, el derecho a la salud, porque como que el Estado es responsable de la salud de uno, no, pues no es así. ¿Entiendes? Ni siquiera los médicos son responsables de la salud de uno, porque los médicos cooperan nomás, ¿me entiende?, con la mejoría del cuerpo, y requiere el cuerpo una dinámica de sanación, ¿entiende? O sea, que está en la cabeza de uno. Bueno, ahí yo me di cuenta que los síndromes anímicos, ansiedad, depresión y psicosis, eran reacciones de aprendizaje. O sea, yo con la ansiedad aprendo. Y todos sabemos, ¿no es cierto? Cuando enfrentábamos un examen y nos poníamos ansiosos, nos llenábamos de nueva información. O sea, el cerebro funcionaba a alta velocidad. Incluso cuando tenemos un desvelo, el desvelo nos entrega información, ¿no es cierto?, sobre nuestra vida, sobre los recursos que a lo mejor lo tenemos escondidos, sobre las amenazas o las oportunidades. O sea, los síndromes ansiosos son síndromes de aprendizaje que uno tiene que respetarlo y ayudar a que funcionen, digamos, ¿no? Ahí hay toda una tecnología en términos de psicoterapéuticos que yo también he desarrollado. Ahora, cuando la ansiedad no es suficiente y yo pierdo, ¿me explico? O sea, yo quiero dar un examen y tengo ansiedad y a lo mejor aprendo a ser un mejor examinado, como quien dice, ¿no es cierto? Y me rajan en el examen, ¿no es cierto? Y pierdo el año, etcétera. Bueno, ahí caigo en la depresión. Y en la depresión también hay aprendizaje. Porque uno, junto con destruir esa cabecita que me creía capaz de darme el examen y pasar bien el de curso, ¿me entiendes?, me doy cuenta que realmente no hice lo que tenía que hacer para hacer esa tarea, para lograr tener ese logro. Y en la depresión yo pido ayuda. Yo reconozco mi culpa y pido ayuda. Incluso el cuerpo del depresivo es un cuerpo que pide ayuda. Porque tú encuentras un compañero depresivo, un hijo depresivo, un vecino, y le dices, ¿qué le pasa al vecino? Sí. Y entonces el depresivo tiene la gracia que está permeable, está poroso para recibir siempre que pida ayuda y siempre que tenga que alguien que se la dé, ¿me entiendes? O sea, todos nos den la buena mano, como quien dice. Así que si tú quitas la ansiedad y si tú quitas la depresión con fármacos, tú lo que logras es no aprendizajes. Disminuye el aprendizaje. Te estabilizas, no sientes molestia, duermes, ¿no es cierto?, como si fuera un sueño normal, y no es un sueño normal. El sueño de los hipnóticos no es un sueño normal. Es sin desvelo y sin sueños. Las ratas que usábamos de azepam en las investigaciones no aprendían a salir del laberinto. Esto está probado en animales. Por eso que se controlan los benzodiazepinas, porque se aprende menos. Y cuando tú, digamos, tienes depresión y no te reinventas, no te adaptas bien a la nueva vida que después de la pérdida. O sea, si yo perdí una pierna, naturalmente que esa pierna que perdí me tiene que enseñar a que yo ahora tengo que funcionar en la vida como un cojo. Y esa es otra vida, otros deportes, otros amigos, otros sentimientos. Bueno, esto me llevó a mí, voy a dejarlo hasta ahí. La psicosis también requiere otro aprendizaje, pero es más complejo. También aprende uno a entender que lo que llamaba la machi el mal, en el fondo es una mala relación, que en parte me la busqué. Y la machi lo que hace, porque yo trabajé cuando llegué de Venezuela el año 87, y ahí trabajé 3 años, 88, 89, 90, hasta el 93. Trabajé con mujeres mapuches enseñándoles medicina moderna, podríamos decir. Y ellas, y no era solamente enseñarles, discutíamos casos clínicos de ellas. Y ahí yo me relacioné con las machis porque esas mujeres también veían machis. Así que eran pacientes, eran colegas, como quien dice, de trabajo en ese territorio. Cholchol me refiero ahí. Sí. Ahí era eso. Guaracura, todo ese sector. Piuchen, recuerdo, ahí el puente, la zona de los... era también la zona de Cuyinco y Repocura. Esos 3 lugares yo me reunía con grupos de madre a conversar de enfermos. Y ahí empecé a relacionarme con las machis. Y ver que la machi justamente lo que hacía era diagnosticar la mala relación que había llevado a la enfermedad, anímica o somática, porque lo anímico influye en lo somático, sin duda. Y que el concepto de estrés que yo había aprendido, la fisiología del estrés que yo había aprendido en la Católica en Santiago, me servía para entender, porque lo que maneja la machi es el estrés crónico.
O sea, el maltrato interpersonal buscado y hallado. Yo insisto en esa cosa, o encontrado, ¿me explico? ¿Ah? Entonces entendí muy bien lo que hacía la machi y por qué tenía éxito. Incluso aprendí a distinguir entre machis, había machis mejores y machis peores, como hay médicos buenos y médicos regulares. Entonces ahí muchas veces empecé a ver pacientes con machis, a trabajar juntos y apoyarlas. Y ellas también apoyarlas. Recuerdo el caso máximo, que lo tengo registrado, una psicosis catatónica, en que pierden movilidad, quedan las personas rígidas, le llaman rigidez seria. Le ponen la mano así y ahí queda la mano, ¿me explico? ¿Eh? Con alta componente motriz. Estaba ya en la etapa ya como de apagarse porque había perdido nutriciones, no comía, etc. Y la machi me la mandó a mí para que yo la internara en psiquiatría. Y la internamos en psiquiatría y le dimos drogas, los psiquiatras con el doctor Silva, recuerdo en ese tiempo, y se le dio drogas, digamos, para manejarlo con haloperidol, esas cosas en ese tiempo, y no respondía, y al final yo pedí electroshock. Y le hicieron electroshock. El electroshock desarma todas las conexiones. Hace una especie de reseteo, ¿no? Que requiere después, naturalmente, un nuevo formato, pero ese formato se va a construir en la relación social. ¿Me explico? Las conexiones van a crecer tal como crecen en los niños, ¿me explico? A partir de un reseteo, y fue un caso exitoso que todavía vive la persona, ¿eh? La muchacha que... Y yo entendí bien dónde estaba, cómo se había buscado el mal, ella, o cómo se había dejado la abuela, en fin. Y yo le expliqué a la abuela, ¿me entiendes? Porque yo después de que salió de alta del hospital, yo fui a hablar con la abuela que la cuidaba a esa niña, y le expliqué dónde se había equivocado ella, en términos de las relaciones interpersonales que ella había bloqueado. Y salió y se evolucionó y hasta hoy día está bien la muchacha, una psicosis que normalmente en nuestra medicina se cronifica. Entonces, muchos casos iguales, algunos fracasados, otros exitosos, porque no es fácil entenderse entre medicina moderna y medicina mapuche, ¿eh? Yo me entiendo muy bien con las machis mujeres, te cuento, ¿eh? No con los machis hombres, no tanto, ¿eh? Que los machis hombres son más políticos, ¿me entiendes? ¿Eh? Entonces... Vamos a tener unos ligeritos aquí también. ¿Ah? Vamos a tener uno ligerito aquí. Así, ¿eh? Sí, sí. Bueno, me invita después a escuchar escuchar la versión. No, yo trabajo bien con las machas. Yo me siento y entiendo que ellos manejan el estrés crónico como nadie, porque son capaces de llevarlo a la depresión y a su vez de indicarle un mundo relacional distinto. La otra vez una machi me invitó a mí una machi cuya madre estaba enferma y le hacían un machitún grande, con 2 machis incluso, que habían sido los profesores. Me invitó a que yo participara en el machitún, pero como espectador. Y fue muy bonito porque yo participé, en fin, como un peñi más, digamos, ahí. No soy peñi, soy winca, pero me trataron como un peñi, como un hermano. Y ahí vi toda la cosa, que fue toda una mañana, ya me tocó el segundo día, no la tarde anterior. Y nada, con una gran fuerza de canto y de ruido, de animales y de hierbas y de sobada, etcétera, que en el fondo es llevarla a una depresión, ¿entiendes? O sea, acostar a la persona ahí en las mantas, y después buena comida y buena cerveza, y la machi ahí, el baile y el trance y todo. Y yo me fui a despedir de la machi, que era, en este caso no era la actuante, era la madre de la machi, amiga mía, la que me invitó. Entonces ya me fui a despedir, al final yo agradecido por, naturalmente, la posibilidad de ver un machitún. Nunca había visto un machitún. Y ella me dice, la machi dice que a mi mamá tiene que verla un médico winca. Y yo me senté después con la familia pequeña, digamos, ¿eh? Y me di cuenta, solamente con ver la familia, que la enfermedad de ella en parte era por esas madres que mandan mucho, y que por ende no tiene nadie que las contradiga en el mundo familiar, ¿me explico? Esas matronas que le diríamos nosotros cuando si hablamos como italianas, esas mamas, ¿me entiende? Que son. Entonces necesitaban a alguien de afuera de la cultura, como quien dice, ¿me explico? Y que manejara la lógica mapuche, ¿me explico? Pero fuera. Así que yo la vi, me senté con esa enferma durante 2 o 3 horas a discutir dónde estaba el mal de ella. Y estaba en la escuela, pero también... O sea, la familia no podía apoyarla.
tenía que apoyarla a alguien de afuera, que entendiera el mundo Winca, donde ella se movía, porque ella era profesora de Mapudungun en la escuela. Y los programas de Mapudungun son horribles, porque igual que todos los exámenes creen que todo el mundo tiene que ser matemático, mandan a un profesor de Mapudungun y todos tienen que ser Mapudungun, eso es un desastre, ¿me entiendes? Si algunos van a querer eso, ¿me explico? ¿Ah? Exactamente. Yo en matemática copié siempre, así que yo no era para matemática, ¿me explico? A partir de los quebrados para arriba, no tengo problema en confesarlo, yo no quería matemática, ¿eh? Entonces ahí me relacioné con la medicina mapuche y creo que es un tesoro para nosotros los ciudadanos de este país, esa medicina que debo aprender de ella, la lógica interna que tiene, porque gran parte de las enfermedades, cáncer, autoinmunitarias, accidentes, adicciones, tienen que ver con el mal manejo del estrés crónico. ¿Y el estrés crónico qué es lo que es? Un síndrome depresivo ansioso. O sea, yo debiera no levantarme y me levanto. ¿Me explico? ¿Me comprendes? O sea, no, uno lo comprende después de pasar por la enfermedad. ¿Ah? Uno lo comprende después de pasar por la enfermedad. Y es impresionante. Claro, y ahí se daña la inmunidad para mucho o para poco, como quien dice. Entonces, yo defiendo tanto la fiebre como la depresión, como el desvelo. Bueno, naturalmente. ¿Ah? Yo quiero llevarte al último tema porque se nos está acabando el tiempo. Mira, porque tú has trabajado muy fuertemente el desarrollo de la salud. También, aparte de ser un médico completamente dedicado a la familia, a la persona, pero también has trabajado en la parte social, ¿ya? Con políticas de salud, y eso desde tu juventud, porque mucha gente a ti te conoce solamente por este afiche del Mercurio Miente, ¿ya? Pero tú has ido mucho. A veces digo yo, a veces miente, no siempre. Así que... pero fue, o sea, tú marcaste una época en Chile, ¿ya? Eso es verdad. Pero la gente que te conoce sabe que tú has desarrollado en salud una gran labor que va más allá de la cosa personal o familiar, ¿ya? Y cuando tú hablabas ahora de las políticas de salud, creo que es muy importante desarrollar nuevamente una nueva política, no tan restrictiva, porque sabemos que el ministerio aquí en Chile es el rector y te ordena todo. Entonces las personas, sea un viejito, sea un niño, sea una persona sana, tienen el mismo tiempo para ser tratados, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Claro. No, mira, yo la verdad te voy a dar los 4 tips, esto para larga conversa, ¿me explico? Y escribí algo sobre política de salud, ¿no? Y fui director de servicio en algún minuto dado, y los días más difíciles de mi vida los pasé como director de servicio, ¿no? Luego la Católica fue un chiste en realidad al lado de esos años en que fui director de servicio, 97 y 98, 16 meses pero brutales, ¿entiendes? Bueno, pero aprendí mucho ahí también. Yo te diría que las 4 cosas que tenemos que hacer son las siguientes. La primera, no tenemos una medicina familiar de calidad todavía. No tenemos una medicina 2.0. A pesar que nosotros tenemos la gracia en Chile de haber inventado la salud, que la estamos inventando en Chile. No la importamos. Todas las demás especialidades la importamos. Porque tenemos una tremenda atención primaria. Y muy antigua, digamos, ¿no? Mi padre fue parte de eso en Paine hace muchos años. Así se llama el consultorio de Paine, se llama como el nombre de mi padre. Bueno, y ahí requerimos una medicina familiar que yo siento que todavía la universidad está al debe en cuanto a la calidad de lo que tienen que hacer, chicos, ¿eh? Una medicina familiar que entienda justamente el fenómeno biosocial, ¿entiendes? O sea, la enfermedad, el estrés no se estudia en las escuelas de medicina, como fisiología, no se estudia. Increíble, ¿eh? Pero es así. Los veterinarios estudian más el estrés por razón de la productividad de los animales, ¿me entiendes? O sea, esa es la primera cosa, una atención primaria. Y ahí creo que incluso, te lo digo en términos institucionales, yo creo que la atención primaria, mi proyecto de atención primaria, que todavía lo tengo pendiente, es una atención primaria FONASA libre elección. Bueno, primer punto. Segundo punto, el rol de la enfermería en los hospitales, ¿no? Que es clave para la dirección de servicio. Magíster en gestión. ¿Estamos en el tiempo? No, dale, si tenemos un tiempo. Necesitamos una enfermería en las direcciones de servicio, en los servicios clínicos con alto desarrollo. Los buenos servicios son servicios que dirige la enfermera. No es reconocido
en términos económicos, de jerarquía ni de formación. ¿Ah? Pero en los hospitales el mismo cuento, autonomía, gran autonomía de los hospitales sobre la base de un gobierno corporativo en que todos los estamentos participen. Eso es lo único que puede dar fuerza ante el ministerio. Cuarta cosa, pienso que los seguros de salud debieran reformarse profundamente porque los seguros de salud son absurdos. Tú tienes un seguro FONASA, un seguro ISAPRE para comprar pan. Y una consulta tú puedes pagarla. Lo que no puedes pagar es un traumatismo encefalocraniano, ¿me explico? O un cáncer, ¿me entiendes? O un accidente, ¿me explico? ¿Ah? O un infarto, ¿me explico? O sea, todo ese proceso, ¿no es cierto? ¿Ah? Yo creo que debiéramos liberalizar más eso, ¿me explico? O sea, y naturalmente los subsidios al que no pueda pagar, ¿me entiendes? ¿Me explico? No tengo problema en eso, ¿me explico? Como sucede en todos los niveles de la sociedad. El que no puede pagar se le apoya, ¿me entiendes? Para que pague. Ahora, pero el hecho básico es cuando tú me mencionas, o sea, yo tengo la propuesta, tú sabes, de un centro de salud primaria, libre elección ahí en Janequío, que tengo la estructura. No tengo colegas para eso, ¿eh? No tengo colegas para trabajar, yo no estoy para trabajar solo ahí, y eso requiere continuidad. Pero ahí yo veo que tiene que entrar todo lo que llamamos medicinas complementarias o alternativas, como le llaman, ¿me entiendes? O sea, la medicina, todo lo que hace la medicina, la homeopatía, todo lo que hace el Reiki, todo lo que hace, ¿no es cierto?, las otras medicinas, fortalecen la inmunidad, no disminuyen los síndromes. Entonces, ahí hay autonomía para hacer las cosas, ¿me entiendes? Por eso creo en alguna medida que en el nivel primario debiera ser un nivel primario en que entrara más la medicina privada con médicos, con equipos de salud, con enfermería importante ahí, ¿me entiendes?, a nivel de barrio y más competitiva. Me estoy poniendo, digamos, volando, ¿me entiendes? ¿Me explico? Y es importante también que las universidades se abran a la medicina integrativa, a terapias, porque realmente cuando uno conversa con el médico, yo que fui director del Hospital de Imperial, para el tema mapuche, partimos de quite bien, pero después las derivaciones del mundo mapuche al mundo clínico funcionaban más o menos, ¿no? Pues cuesta, te digo, hay una formación que la dificulta. Bueno, ahí tú me llevas a la formación médica, ha sido muy resistente. Y yo creo, la verdad es que yo hice clase 10 años a medicina, ¿entiendes? Y algo quedó, pero yo siento que hay que empezar por fortalecimiento de la especialidad de medicina familiar que no se ha desarrollado en los niveles que tú quieres, ¿me explico? O sea, a la exigencia, y que ella adquiera algo avanzado, yo diría. Y yo estoy muy contento con Temuco. Temuco es de lo mejorcito que hay en Chile. O sea, yo te diría, los egresados de la UFO son mejores para mi punto de vista que los de otras universidades, de Valdivia o de la Católica Concepción. Para mí no tengo ninguna duda en eso. Sobre todo después de los movimientos del 2006 y el 2011. Me explico que los muchachos subieron a los techos y pelearon ahí, ¿me entiendes?, sus currículos en algún sentido. O se autonomizaron. No, Temuco es un gran lugar, es un gran lugar para avanzar en lo que tú quieres. Pero yo siento más, fíjate, más que convencer a la universidad, convencer a los pacientes. Perfecto, una estrategia de que ellos presionen para que la cosa cambie. La demanda, porque mi gran problema es que tú me dices en este minuto, mira, Miguel Ángel, qué bueno lo que tú dices, tengo una paciente yo con una crisis autoinmunitaria, con un problema oncológico y requiere tú. Yo te diría, no tengo cómo ofrecerle ese servicio. ¿Me explico? O sea, y yo creo que el problema está a nivel de la competencia en el mercado de atención de salud, que tú lo has hecho también, tú tienes tu clientela, ¿me explico? Tú comprendes que en ese punto tenemos que, en algún minuto va a venir un discurso político. Cuando la crisis, yo ya lo hice, yo en el fondo mis videos son un discurso político, te logré convencer a pesar que estaban de acuerdo, aquí la Seremi estaba de acuerdo en lo que yo decía, yo a ella nunca me criticó, ¿me entiende? Yo le agradezco eso, pero el ministro nunca aceptó que era posible manejar la pandemia en la casa. La propuesta nuestra aquí como servicio de atención domiciliaria del hospital regional era, tú tienes, Sergio Castillo, fiebre, llama a un teléfono y al día siguiente te vamos a ver a la casa, te enseñamos a no bajar la fiebre y te evolucionamos.
y habría sido completamente, y lo hicimos, ¿ah? Yo lo hice al principio, yo fui médico de la residencia sanitaria, y muchos pacientes los fuimos a ver a las casas de esas condiciones, ¿ah? Le enseñábamos a no bajar la fiebre y evolucionábamos, y no se complicaba de neumonía como sucedió en la cárcel, nadie se complicó de neumonía en la cárcel. Entonces yo creo que la lucha está bien en el mercado de atención de salud, más que en la... Tengo poca confianza en que la universidad cambie, salvo que cambie la población, ¿me entiendes? Cuando cambie la población, cambia el ministro también, ¿no? Sí, bueno, Miguel Ángel, un último consejo para despedirnos, porque ha sido muy rica esta entrevista. Esta conversa, mejor dicho. Mira, yo estoy en una etapa en este minuto muy especial, porque por razones familiares y también laborales, ¿eh? Yo creo que había cumplido la tarea que tenía que hacer, y yo creo que el servicio va a andar mejor conmigo que con el que va a llegar, con los que van a llegar, porque hay momentos en que uno es tan mayor que ya no está hay que dejar a los hijos que caminen solos, como quien dice, ¿me explico? A mí me pasó eso, mis jefes y mis subalternos eran de la edad de mis hijos, entonces ya no estaban las complicidades de ellos, así que estoy en otra etapa de mi vida, ¿eh? Yo estoy en la etapa en la cual tengo que ver para dónde cojo, para dónde parto, ¿entiendes? O sea, estoy muy dedicado a la familia. Tú me ves aquí un día jueves, ¿no es cierto?, sentado aquí tranquilamente, ¿eh?, con un guatero en los pies porque hace mucho frío, ¿eh?, y viendo para dónde, entonces yo siento que estoy disponible, atento, pero para otras cosas, ¿eh? Es un poco así, ¿eh?, porque siento que hay que prepararse para una crisis grande que va a venir, ¿entiendes? Estamos totalmente de acuerdo. Va a venir una crisis, va a ser fiscal, va a ser sanitaria, va a ser militar, ¿me entiendes? Va a ser una crisis bueno, te quiero ambiental, contar, naturalmente. te quiero comentar, antes de que nos vayamos. Sí. Acabo de editar un libro sobre cómo tener un botiquín homeopático para las consecuencias de la guerra o de un conflicto armado. Así que ahí vamos a conversar después. No, compártelo en su minuto, porque me encantaría manejar la homeopatía sencilla, como que dice, ¿me explico? Con mucho gusto, porque para mí es muy cercana a lo que yo hago. Ustedes fortalecen el síntoma con la homeopatía, yo lo apoyo nomás, ¿me entiendes? ¿Me explico? Miguel Ángel, te quiero agradecer mucho. A ti te quieren mucho también los homeópatas. Tú estuviste en Barcelona ahí con nuestra gran amiga Ute Fischbach, ¿no es cierto? Así es. Es decir, eres un médico integral y te lo agradezco mucho. Bueno, gracias por tus palabras. Muchas gracias. Esperamos tenerte más adelante en nuestras conversaciones. Con mucho gusto. Gracias. Que estés muy bien. Un abrazo. Gracias. Cariño a tu mujer y a tus hijos. Gracias.